El tema de estos 4 mensajes es el coraje de los apóstoles, un ejemplo a seguir en nuestros tiempos. No sé exactamente quién fue que dijo, me parece que de hecho es de George Orwell, la cita de su famosa novela 1984. Allí sale la frase: decir la verdad en tiempos de mentira en sí o de por sí ya es un acto de valentía. Y queridos hermanos, yo no creo que tenga que explicar que vivimos obviamente en tiempos de mentiras de una manera como tal vez pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto. Por lo tanto, este coraje, esta valentía, esta entrega de los apóstoles es algo que nos debe de inspirar y debe de ser también una referente en la vida de un creyente en este año 2023, donde se nos exige a todos nosotros una confesión clara de lo que es el fundamento y lo que es la verdad del Evangelio. Simplemente para los que no estuvieron el domingo, me gustaría en breves palabras dar un poco el contexto de estos versículos que vamos a considerar esta mañana y, si Dios lo permite, también hoy por la tarde. Estamos aún en el año de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, de una forma tremenda, ha añadido 3.000 personas a ese grupo de 120 que se reunieron en el aposento alto. Y a partir de ese momento en Jerusalén las cosas iban a cambiar de forma realmente dramática. Acompañamos, guiados por el excelente relato de Lucas, a los 2 apóstoles, a Juan y a Pedro, acudiendo al templo, como era su costumbre. En ese caso era la oración de las 3 de la tarde, donde, según la costumbre judía, en el templo ya se presentaban los sacrificios. Ellos no iban por el sacrificio, porque el sacrificio ya no tenía ninguna importancia. Ellos iban allí para orar y además para sentar un ejemplo que iba a confundir realmente los mandamases del mundo religioso y también político en aquellos tiempos. Subiendo muy probablemente por la cuesta de Kedrón, entraron por la parte oriental en el gran recinto del templo, y cuando entras allí, bueno, ya no se puede, pero se podía en aquel entonces, una vez que entras allí, pues hay una puerta que de una forma especial reluce. Es la puerta que se menciona aquí en Hechos capítulo 3, la puerta bonita, o esa puerta hermosa que da luego entrada al patio de las mujeres. Bueno, ahora no voy a entrar en los detalles, pero simplemente para que entendamos lo que está pasando. Esto era la puerta más frecuentada. ¿Por qué? Porque era la más bonita. Y es precisamente allí donde solían ponerse aquellos que iban a pedir limosnas. Entre otros, pues un señor, luego nos enteramos que tenía más de 40 años y que era paralítico desde su niñez. Allí estaba con otros, pero este hombre particularmente era notoriamente conocido por todos los que entraban allí. Y al entrar a Pedro y a Juan, obviamente le pide una limosna, un dinero, porque de eso vivía. Y Pedro le dice esto: yo no tengo oro, no tengo plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. El hombre se levanta, y no solamente se levanta, da brincos de alegría y anda por allí. Y bueno, ya te puedes imaginar, estamos hablando de las 3 de la tarde, había miles de personas, y esto enseguida corría la voz. Y Pedro y Juan
lo aprovechan para echarles un sermón, pero un sermón bien predicado. Bueno, Lucas obviamente lo resume, seguramente habrán dicho más que esas cosas, pero incluso de ese resumen inspirado por el Espíritu Santo, realmente nos damos cuenta que esos dos realmente sabían lo que decían y que de qué manera hablaban. La gente se queda atónita y Pedro y Juan aprovechan para dar a todos los allí presentes, y estamos hablando de miles de personas que estaban en ese porche de Salomón, con las columnadas tan bonitas, escuchando lo que los apóstoles les tenían que decir. Hablaron de la historia de la salvación, les dijeron que finalmente ha llegado el momento cuando Dios mandó al Salvador y vosotros no teníais otro plan ni otra idea que clavarle en una cruz. Esto es la mala noticia. La buena noticia es que aún es tiempo para buscar salvación. Bueno, estoy parafraseando y resumiendo todo esto. Acto seguido, esto llega a las autoridades judías, los que regentaban el templo y los asuntos internos de los judíos, citan a los apóstoles y se dan cuenta, bueno, ya son pasado a las 3:30, 4, pues es hora para irse a casa porque termina nuestra jornada laboral. Y les pusieron en la cárcel, allí en el templo, y el día siguiente deliberaron. Bueno, para hacer una larga historia breve, lo que les dicen es que vosotros no tenéis derecho de hablar de estos acontecimientos, ni de Jesucristo, ni de su resurrección. Será mejor que os calléis, porque si no, esto puede traer consecuencias. Bueno, lo dijeron de una forma más directa, pero esta frase, tal como lo he dicho, lo he escuchado en testimonios de gente en lugares que no quiero nombrar, que estaban en una situación similar. Mejor que no sigas predicando de esa manera, porque esto te puede traer consecuencias. Esto lo ha escuchado más que uno en su puesto de trabajo, lo ha escuchado más que uno en su entorno familiar, y lo ha escuchado y leído más que uno notificado por las autoridades. Bueno, aquí igual no, pero le puedo asegurar, en más de 60 países del mundo, esto es el pan diario para un creyente. Y a esto los apóstoles responden: vosotros mismos vais a tomar la decisión. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar a vuestra sabiduría, entre comillas, o obedecer a Dios? Pues con esto se van, y es ahora donde empieza el texto. Y es esto el título del mensaje de la mañana: una oración ejemplar. Y vamos a ver un poco, espero por lo menos, de lo que es ejemplar en lo que pasa ahora. Y voy a leer del capítulo 4 de Hechos, el versículo 23 hasta el 31. Hechos 4, 23 hasta el 31. Dice así la palabra de Dios: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David su siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente
se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición en tu nombre. Amén. Pues una oración ejemplar, una oración que dice mucho de las cosas que posiblemente en el lugar de esta iglesia hubiésemos orado, pero a esto vamos a llegar un poco más adelante. Tan pronto como los pusieron en libertad, los apóstoles se reúnen con los suyos, con los hermanos. Se identifican, en otras palabras, con su pueblo. Aquí dice, vinieron a los suyos. Bueno, esto es lo que vosotros habéis hecho en esta mañana, ¿vale? Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Aquí estamos en compañía de gente extraordinaria, gente que van a ser tus compañeros y tus compañeras, bueno, la palabra bíblica es hermanos, para el resto de la eternidad. Y has hecho muy bien en tomar la decisión de venir, y no por escucharme a alguien como a mí, no. Habéis venido, eso espero, para estar en compañía de este grupo tan exquisito, escogido por el Señor para gloria eterna. Sí, somos pecadores, pero eso sí, pecadores perdonados. Y esos pecadores perdonados forman un grupo como no hay otro en este mundo. El mundo nos puede despreciar, pero sin embargo, en los ojos del Señor somos preciosos, lavados con tu sangre. Y es posible que aquí, entre estos hermanos y estas hermanas, hay gente que de vez en cuando se pasen de la raya o se comporte de una manera que chirría o que simplemente nos tienen hartos de vez en cuando. Bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? Y aún así siguen siendo tus hermanos en Cristo. Y esto es lo bonito, porque esto nos ayuda a ejercer uno de las calidades más importantes en el reino de Dios, el perdonarse. Imagínate, aquí tienes un campo de practicar esto. Y no solamente esto, sino además estos hermanos que han venido de tan lejos, han venido hoy para edificarte a ti, para animarte. Por eso has venido, ¿verdad? Para darle ánimo a los demás, para darles un abrazo, un apretón de manos. Esto es lo que hemos echado de menos por tanto tiempo. Hemos venido a los nuestros, igual que los apóstoles. Porque ¿a dónde iban a venir? ¿A dónde iban a ir? ¿A dónde iban? Pues muy probablemente, me imagino, al cuartel general de la iglesia primitiva, que era el aposento alto. Allí siguió, ¿vale? Donde tenían la primera reunión de oración, donde antes estaban con las puertas cerradas hasta que entró su Señor y les dijo, paz con vosotros. Pues allí esperaron a recibir el Espíritu Santo, y se supone allí en este aposento alto, en esta casa
grande que pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Allí ahora se dirigen. Y dice el texto: contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y eran muchas cosas. Bueno, una parte de lo que Lucas aquí pone seguramente se basa en este relato. Les cuentan. Y ahora, bueno, esto lo hemos leído 1000 veces, pero ahora ponte en esa situación. Hasta el momento no había grandes problemas. Bueno, los problemas había antes. Jesucristo fue crucificado, resucitó, y de momento había una tranquilidad tensa. Algo había pasado. Pero ahora hay una amenaza por el medio, hay una prohibición oficial, que antes esto no había, una prohibición oficial de promulgar estas cosas. Y ahora la pregunta del millón era, y tal vez, pues a veces hay que meterse en esto y vivirlo, intentarlo por lo menos en tu propio cuerpo. Ahora imagina que tú estás presente en este aposento algo, en esta reunión. Lo cuentan los apóstoles y ahora tienes que tomar una decisión. Porque hasta el momento la cosa fue bonita, impresionante. El Espíritu Santo llegó. 3000 personas llegan a conocer a Cristo. La gente les tiene aprecio y ahora el jarrón de agua fría. A partir de ahora, de todo esto, ni una palabra. Y si tú hablas, tienes que encararte a las consecuencias. Ahora, ¿cuál será tu decisión? ¿Cuál será nuestra decisión cuando en algún momento nos ponen ante esta alternativa? Y de nuevo te digo, esto es el pan diario para millones de cristianos todos los días. Y esto realmente es uno de los milagros que tenemos aquí en este texto. La iglesia está como una piña. Ellos los escuchan y reafirman a los 2 apóstoles de que habían hecho bien, porque esto se ve luego en la oración que en un momento pues vamos a mirar con más detalle. En este lugar, que era el refugio de los apóstoles, estoy seguro que durante su relato podías escuchar un alfiler caer al suelo. Porque sabían que a partir de ese momento nada iba a ser igual. Si se ponen del lado de los apóstoles, en las tiendas de ellos nadie iba a comprar más. Si tenían un trabajo, podían estar seguros que ese trabajo lo iban a perder. Y esto vamos a hablar más esta tarde. Esto había consecuencias inmediatas, lo que se dice hoy existenciales. ¿De dónde iba a venir el pan mañana si pierdo el trabajo? ¿Quién cuidará de mi familia si me meten en la cárcel? Y sin embargo, aquí leemos, ellos, habiéndolo oído, bueno, esto es lo primero, escuchan, ¿vale? Escuchan atentamente. Y obviamente al escuchar atentamente habían entendido el mensaje, habían entendido perfectamente lo que esto significaría. Y sabían una cosa, que aquí no nos va a rescatar ningún tribunal de apelación, no vamos a poder contratar abogado, no habrá nadie de los que tienen el poder que iba a decir ni una palabra en nuestro favor. Solamente tenemos un refugio, y este refugio es el Señor, y esto es lo que luego da alas a su oración. Esa oración que es una oración ejemplar. Y ahora la decisión que ellos toman es
no pueden apelar a una instancia superior, no deciden levantarse en armas, no empiezan a llorar, no se encierran en casa, se dirigen a su Dios. Y esto ha sido siempre y en todos los tiempos la mejor solución para la iglesia. Y cuando una iglesia se dirige a su Dios en estos términos, como lo veremos en un momento, no nos extraña que la tierra se eche a temblar. Bueno, ahí lo hizo literalmente, y en muchos sentidos la tierra se echó a temblar en un sentido metafórico cuando la iglesia como una piña y en unidad se dirige a su Dios. Ellos tenían la cosmovisión correcta, estamos en esto juntos y juntos vamos a vencer. Por lo tanto, simplemente quiero mencionar estos 6 verdades de esta oración, luego lo vamos a desglosar un poco. En primer lugar es la unanimidad. En segundo lugar, la fe, la determinada fe, la soberanía divina. En tercer lugar, su fe inquebrantable en la Escritura. En cuarto lugar, el reconocimiento de la verdad de la Escritura. En quinto lugar, el reconocimiento de que los planes divinos siempre se cumplen. Y en sexto lugar, vienen finalmente, como último, las peticiones. Y esto ya de por sí es algo que nos debería llamar la atención, porque no es así que a veces nuestras oraciones tienen más que ver con una lista de compra que con una oración, como Dios la manda. Señor, dame esto, Señor, por favor, que no me pase esto, que hoy no haya mucho tráfico y que mañana haga buen tiempo porque quiero ir a jugar al golf. Bueno, estoy exagerando un poco, pero muchas veces pues parece que nosotros tenemos la función de gobernar este universo, por lo menos nuestro pequeño mundo, y que Dios pues tiene la obligación de que todo salga según lo previsto. Y luego hay muchos creyentes que luego se frustran porque las cosas no salen así, no salen como planificado. A veces las cosas se tuercen. Y es muchas veces que después, a veces años después y a veces al final de nuestra vida, y si no es esto desde el cielo, nos llegamos a la conclusión finalmente, mira, Dios en su infinita sabiduría lo ha hecho bien. Esto se llama descansar en la voluntad de Dios. Y esto es un arte que debería reflejarse en nuestras oraciones. Bueno, lo primero, la unanimidad, dice en el versículo 24, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esa palabra unánimes nos demuestra que ahí no había fracciones, no había grupos, no había círculos de interés, no había preferencias. Estaban juntos en esto. Y juntos iban a ser derrotados. No, esto ni se les ocurre. Juntos iban a vencer, ¿vale? Ahí está, esto empieza en la cabeza y lo de la cabeza se nutre por la verdad de la Escritura. Lo veremos en un momento. Eso de no estar en ello, de no estar con los hermanos, es señal de inmadurez. Bueno, en estos días varias veces hemos hablado como las iglesias han sufrido. Bueno, eso no debería decir a vosotros que habéis acudido, sino a los que no han acudido, pero no por razones de enfermedad, sino por otras razones. El no acudir a donde están los hermanos cuando puedes hacerlo es simplemente una cosa, es señal de inmadurez. Pero yo no he venido, como dije, para echar la bronca a los que lo han entendido, que son vosotros, sois vosotros, obviamente. O sea, la unanimidad, esto es lo primero. Y luego, lo segundo, en el versículo 24, empieza la oración con soberano Señor. Bueno, la palabra clave aquí es soberanía.
Soberano Señor, soberano significa que Dios no depende de nadie. No suele consultarnos a nosotros cuando Él toma una decisión. Él no, yo por lo menos nunca he vivido que Él me hable o me diga, José, bueno, ¿estarías de acuerdo que yo haría esto? Bueno, eso suena ridículo, obviamente. Pues Dios no busca consejo porque no lo necesita. Y además soberanía significa que Él no solamente propone y dispone de las cosas, sino tiene además todo el poder para llevarlo a cabo. Y esto significa que ningún detalle se le escapa. A veces en nuestra, vamos a decirlo, teología práctica somos un poco incoherentes, ¿vale? Afirmamos que sí, creemos el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que ha hecho todo el universo y lo que en ellos hay, pero mientras que Dios ha podido hacer todo esto, parece que nuestro pequeño mundo no es capaz de hacer las cosas bien. Claro, a ver quién es el guapo que esto articula en una oración. Esto no se solemos decir, pero muy dentro, pues queda el gusanillo, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que pasar? ¿Y por qué de esa manera, no de otra manera? Y ahora que estoy tan bien, ¿por qué me tiene que romperse el coche? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Hay muchas maneras como, y ahora escuchad lo que digo, como Dios nos puede fastidiar el día. Digo Dios. Y fastidiar porque a nosotros nos cuesta horrores de aceptar que las cosas a veces van de otra manera, pero para el creyente siempre guiada por la mano soberana de Dios. Que esto entre en nuestra cabeza y piénsalo la próxima vez que estás en un atasco. El mundo va a seguir si tú no llegas a tiempo. Y la iglesia también va a seguir cuando las cosas se nos tuercen. Por ejemplo, cuando haya persecución. No tenemos que decir a Dios cómo tiene que gobernar el mundo. Voy a poner un ejemplo, y solamente un ejemplo. Recuerdo que en el año 1979, bueno, ya soy muy viejo, se nota, cuando yo era estudiante en el seminario, pues allí en Irán, pues el Ayatollah Khomeini, pues llegó al poder. Y recuerdo que como estudiantes, celosos de ver el Evangelio prosperar, porque había libertad de religión durante el Shah, oramos, Señor, quítale de en medio a ese hombre, ¿vale? Que no haya persecución ni nada por el estilo y que su vida sea, bueno, esto no, creo que no oramos, pero que sea corta o algo por el estilo. Nada de eso pasó. O sea, vivió y gobernó allí, yo no sé hasta qué tiempo. Y bueno, el régimen de los mulas sigue ahí. Ahora, después de un tiempo me encuentro con una persona que ha sido expulsada luego de Irán por haber estado ahí como misioneros. Y me dijo, mira chico, el mejor evangelista que Dios nos ha mandado es el Ayatollah Khomeini. Durante años teníamos libertad de religión en el Irán y pues apenas había respuesta. Y ahora Dios manda ese hombre, eso literalmente lo dijo, para que los iraníes se den cuenta lo que es el Islam. Y mira, la gente acude clandestinamente en masas a las iglesias. Y de esto puedo dar testimonio. Un año más tarde estuve trabajando en la Universidad de Frankfurt en 1980. Teníamos una mesa de libros. Llegaron estudiantes iraníes, no tenías que preguntarles si querían tener una Biblia en farsi. Te lo pidieron. Esto tiene que ver con esto. Dios es soberano y sabe hacer sus cosas. Y no tenemos que decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, lo hará. Nuestra preocupación debería ser otra cosa. Debería ser que el nombre de Dios sea glorificado. No se trata de nosotros.
Repito, no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su honor, de su gloria, de su voluntad. Y nosotros simplemente somos siervos inútiles. Dios tiene todo el poder. Y lo que tenemos aquí en este salmo, bueno, de hecho hay varios pasajes del Antiguo Testamento que se reflejan en ese salmo, sobre todo obviamente el Salmo 2, del cual vamos a hablar un momento, pero hay un pasaje en el Salmo 146 que aquí también notamos un eco en esta oración. Salmo 146, versículos 5 y 6. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. De eso se trata. El Dios que ha hecho todo lo que nos rodea, que ha hecho el microcosmos, el macrocosmos con todas sus maravillas, es también el Dios de tu vida. Y de la misma manera como esto en lo grande y en lo pequeño funciona a la perfección, tu vida también es un reflejo de la inmensa fidelidad de Dios en todos los detalles. Desde tu perspectiva tal vez no lo parece, pero marca mis palabras. Llegará el momento, y tal vez cuando estés en la eternidad y lo ves todo de otra manera, cuando te das cuenta que cada minuto, cada segundo de mi vida es un reflejo de la fidelidad y el cuidado de mi Dios. Y esto es una gran verdad. Una firme fe en la soberanía divina es lo más poderoso que puede dar aliento a la fe cristiana y a tu fe personal. Porque esto significa que no tenemos que temer nada ni nadie. Y esto no es poca cosa. Alguien dijo el otro día, había un tiempo cuando los creyentes temieron a Dios sobre todas las cosas y no tenían temor de ninguna otra cosa. Y dijo, hoy parece que las cosas han cambiado. Tememos a cualquier cosa menos a Dios. Queridos hermanos, el pueblo de Dios en estos tiempos que nos tocan, y me reafirmo en esto, son tiempos históricos en el pleno sentido de la palabra. No nos debe de asustar, sino nos debe de infundir confianza a ver lo que Dios está a punto de hacer. Por lo tanto, no somos derrotistas, no somos pesimistas. Somos el pueblo más optimista del mundo, porque sabemos una cosa: aquí no va a pasar nada sin que Dios no lo permita. Esto no es fatalismo. Fatalismo es una cosa muy distinta. Esto es confianza en el poder divino. La fe en la soberanía y el poder de Dios es el mejor consuelo en momentos de dificultad, de pruebas para el creyente y para la iglesia. Dios está en control, punto. Siempre, punto. Si quieres, te lo apuntas. Y esto no nos viene mal repetirlo de vez en cuando. Por ejemplo, en el próximo atasco. Dios está en control, siempre. Pues lo siguiente, nos damos cuenta que esta oración no solamente se inspira en el Antiguo Testamento, sino también ahora hay una cita, es el famoso Salmo 2. Por lo tanto, es el tercer punto. Esas oraciones de la iglesia se apoyan en la Escritura. No solamente oran, no solamente dicen lo que se les antoja, sino esas oraciones están basadas en la Escritura. Y voy a poner
aparte de ese ejemplo, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Yo no sé si José Luis se acuerda, pero creo que no enseñé Jonás, no, pero bueno, entonces no puedes acordar. Pero donde enseñé Jonás, pues a mis estudiantes les puse una tarea. En el capítulo 2 de Jonás tenemos la famosa oración de Jonás, o el Salmo de Jonás, como algunos lo llaman. Bueno, eso lo sabemos todo. Pero sabías una cosa, mira ese salmo y luego en casa lo compruebas. Este salmo no es originario de Jonás, ¿vale? Lo que se le ocurre allí en el vientre del gran pez es juntar verdades bíblicas de lo que él tenía del Antiguo Testamento que fue escrito hasta su momento, y de esto compuso un nuevo salmo. ¿Qué le parece? Se nutre en sus momentos más terribles, porque el estómago de un gran pez, y bueno, aquí estoy hablando a pescadores experimentados, pues no es un Hilton. Y prefiero no entrar en detalles. Allí se acuerda y se compone un nuevo himno para la gloria de Dios. Todas verdades bíblicas. El Padre Nuestro, que no solemos, bueno, no digo rezar, esto es obvio, pero no solemos usarlo, digamos, en público en nuestra congregación por razones obvias, pero el Padre Nuestro como oración modélica, ¿cómo empieza? Se centra en Dios, ¿vale? Y luego viene la petición por lo más esencial, el pan diario, el perdón por los pecados. Pero primero viene Dios, son verdades bíblicas, y hasta el Padre Nuestro, podemos analizarlo, se compone de verdades, todas verdades del Antiguo Testamento. Bueno, volvemos a este Salmo 2, porque ese Salmo 2 describe esta situación donde están, volvemos a la iglesia primitiva, en su aposento alto, en ese momento decisivo. Ese Salmo 2 describe como ninguno su situación. Y dicho sea de paso, la situación de la iglesia en los 2000 años que llevamos hasta el año 2023. Y reconocen esa verdad de la Escritura. Por ejemplo, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Versículo 25. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este salmo, una vez más, se cumple en ese momento. Los pueblos y sus reyes y sus gobiernos, desde las primeras páginas de Génesis, están en rebelión contra Dios. Están de acuerdo en una cosa, todos: que no prevalezca la verdad revelada en las páginas de este libro. En esto, todos están de acuerdo, me da igual de qué color. Y sería fácil encontrar pruebas históricas, porque las bíblicas son bien claras. Y esto es la razón porque la Biblia representa a los grandes imperios siempre como peritos de... ¿cómo se llama esto, Tony? Que les lleva el viento casi. Pues peritos falderos. No. Les pone como bestias, porque esto es lo que son. Y nos conviene no olvidar esa verdad bíblica. Me sorprende a veces la ingenuidad que tenemos creyendo que aquellos que no son creyentes, que tuvieron algún interés en apoyar y fomentar el reino de Dios. Es un graso error. Al Estado, por regla general,
y a las autoridades religiosas, cuando llegan a cierto tamaño, como lo tenemos aquí, no les gusta la competencia. Y esta es la razón de la persecución en más de 60 países en este mundo hasta el día de hoy. Porque ¿qué hacemos como cristianos? Nos levantamos en armas, amenazamos gobiernos, o tenemos nuestras lobbies para influenciar. Nada de esto. No tenemos ese tipo de planes. ¿Y por qué los odian en Corea del Norte? ¿Por qué nos odian en cualquier país islámico? ¿Por qué nos odian cada día más aquí en nuestra Europa secularizada hasta la médula? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Era el eslogan de los trabajadores en la viña: no queremos que este reine sobre nosotros. Y en esto no hay diferencia ni de raza, ni de partido, ni de forma de gobierno. En eso todos están de acuerdo. No queremos que este reine. Y mi querido hermano, mi querida hermana, esto es una declaración de guerra. Y tenemos que ser muy conscientes. Este país, infelizmente, muchas iglesias no conocen ni su propia historia. Este país lo ha vivido durante 5 siglos. Y a ustedes no les hace falta que les dé lecciones en este sentido, porque lo saben perfectamente. Y algunos están aquí que lo han vivido en su propia carne. Pues estos tiempos están volviendo. No tal vez como lo teníamos en su momento. Hoy la cosa va más refinada, pero están volviendo. Y lo que de nosotros se nos espera, por lo menos al inicio, es un reconocimiento de esta verdad bíblica. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y ahora, bueno, no es para aburrirles. Lo que tenemos aquí es una forma como los hebreos se solían explicar, porque es un salmo, es lo que se llama un paralelismo, ¿vale? Ahora me explico, porque esto es una forma muy útil. Esto, cuando tú lees los salmos te das cuenta que muchas veces en una línea se dice una cosa, en la segunda línea se dice la misma cosa, pero con otras palabras. Lo que tienes incorporado en el libro de Salmos es un diccionario de sinónimos, ¿lo sabías? Es un medio de estilo hebreo. Pero esto nos ayuda a entender, y ahora os voy a poner este ejemplo. Amotinarse la gente, ¿pone en qué sentido? Que nos declaran la guerra con arma y espada. Bueno, en algunos países lo hacen, pero por regla general no suele ser así. El paralelismo lo explica. Amotinar significa pensar cosas vanas, y las gentes son los pueblos. O sea, la cosa empieza aquí, ¿vale? Se llama ideología, es la palabra moderna. Esto ya de por sí es una declaración de guerra contra la revelación divina. Y nos hace bien en entender este principio, porque explica mucho de lo que está pasando de momento. Y como cristianos no somos llamados a atontarnos delante de la televisión que nos viene todos los días, sino usar nuestro cerebro iluminado por el Espíritu Santo para discernir la verdad de la mentira. Piensan cosas malas, luego hay que decir, piensan cosas que no están conforme con la voluntad de Dios. Y si tú no estás de acuerdo, lo vas a tener enfrente. Te lo digo así de claro. Lo vas a tener enfrente y puede que te cueste tu carrera, tu reputación, puede que incluso te cueste tu dinero y puede que finalmente acabarás en la cárcel. Lo siento por esto, pero no es mi idea. Esto es lo que pone aquí. Los pueblos piensan cosas vanas. Se unieron los reyes de la tierra. Bueno, aquí hay un ejemplo. De hecho, lo menciona en el versículo 27. El ejemplo se llama Poncio Pilato, procurador romano, el mandamás de Judea, y Herodes, el tetrarca, que mandaba sobre la parte norte de lo que era antaño Israel.
Los dos eran como el gato y el perro, si leemos los libros históricos. Hicieron todo lo posible para fastidiarse mutuamente. Pilato, porque lo que hoy en día se dice antisemita, es lo que él era. Bueno, leí Josefo, leí otras cosas. Pilato era duro de pelar y odiaba a los judíos. Y Herodes, pues, no voy a entrar, no le voy a abrir con esas cosas. El hecho es que eran enemigos. Y fíjate tú, Lucas nos lo cuenta, y esto es el segundo tomo de la primera obra de Lucas, y ahí todo encaja. Si vamos al capítulo 23, el versículo 12, nos dice, Lucas capítulo 23, versículo 12, a raíz del juicio contra Jesús, dice, cuando Herodes, el tetrarca, devuelve a Jesús a Pilato, dice, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Bueno, eso se llama una coalición política. ¿Y en qué están de acuerdo? Están de acuerdo en casi nada, salvo en una cosa. Este Jesús hay que quitarle de medio como sea. En eso están de acuerdo. Esto es el denominador común. Esto es lo que dice el Salmo número 2. Y además, pues lo nombran, no guardan el anonimato, la iglesia primitiva. Bueno, ya esto es infringir una regla que hoy es sagrada, porque tú puedes criticar, pero no nombres a nadie, ¿vale? Hable como, a ver, el que no quiere la cosa, ¿vale? No, aquí sale, y sale de la Biblia. Esas son las cosas, fíjate tú, es la palabra de Dios. Y salen hasta el día de hoy como el peor ejemplo, o el mejor, según se quiere, de las palabras del Salmo 2, según el lema, nadie es inútil, siempre puede servir de mal ejemplo. Pues aquí lo tenemos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Sabes a quién está dedicado este libro? A un tal Teófilo. Teófilo era, no sabemos exactamente quién era, pero era alguien de rango alto de las autoridades romanas. Fíjate tú, Lucas ahí lo pone, ¿vale? Para decirle a este Teófilo, mira, para que aprendas una cosa, ¿por qué nos persiguen? Por ninguna razón racional, porque no somos una amenaza, nos persiguen por el simple hecho de que profesamos que Dios ha mandado a su Hijo y que este Hijo reina. Pues, por cierto, ambos, tanto Pilato como Herodes, acabaron mal. No acabaron mal por casualidad. Era fruto de la oración de la iglesia. Esta oración se cumple. ¿Dónde lo denunciaron estos dos granujas? Pues no ante ningún tribunal, lo denunciaron delante de Dios. El final de Herodes lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Tenemos un relato de Josefo, de Flavio Josefo, que lo corrobora y realmente muere de una manera que no deseas ni a tu peor enemigo. Y Poncio Pilato, pues allí no hay relato en la Biblia, pero lo sabemos de fuentes extrabíblicas, que Poncio Pilato luego fue en el año 36, o sea, 3 años después de esos hechos, fue destituido de su cargo como procurador, fue desterrado a Galia, donde finalmente entró en un estado de locura y no se acordaba de nada.
Para nada le sirvió intentar salvar su pellejo en aquel momento cuando tenía la posibilidad de reconocer a Jesucristo. No lo hizo. Actuó en contra de su propia conciencia. Y hay una larga lista de gente que ha intentado levantarse contra Dios y finalmente lo tenía que pagar caro, empezando con Faraón, los filisteos, con Goliat, Nabucodonosor, Diocleciano, la Revolución Francesa, con toda su gente que sobre todo tenían eso en la mente de ir en contra de los creyentes, y hasta el día de hoy la historia sigue. Pero no hay que ser profeta para decir una cosa: aquel que se levanta contra el ungido de Dios y contra sus escogidos, que es su iglesia, lo pagará. Y siempre me he preguntado cuál será el primer pensamiento de un Hitler, de un Stalin, de un Pol Pot, de un Mao Zedong y de otros un segundo después de partir de aquí. Eso tampoco le deseo ni a mi peor enemigo. Errores sin fin les esperan. Pero volvemos a nuestro Salmo. El Salmo 2 va en una línea con estos muchos salmos que reclaman la justicia divina. Y en esto la iglesia se debería recordar. No nos levantamos en armas, pero tenemos un Dios soberano que está dispuesto a luchar por su iglesia, y así lo lleva desde hace siglos. En el versículo 28, y como quinto punto, ellos reconocen la absoluta certeza cuando se cumplen los planes de Dios, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios quiere que la iglesia clame, porque Dios quiere hacer y va a hacer cosas tremendas. Y ahora nosotros escogemos de nuevo. ¿Nos quedamos al margen? ¿O vamos a unirnos con este cuerpo de creyentes de todos los países del mundo que claman a su Dios y piden que Él intervenga? Y te puedo decir, esto es algo que funciona. Y después de esto viene la petición. Fíjate tú, todavía no hemos escuchado ni una palabra, sino protégenos, Señor, no permita que esto ocurra, Señor, pues haga esto, haga el otro. No leemos ni una palabra de esto. No están preocupados por su seguridad personal. Realmente, pues muchas veces no, como estamos acostumbrados, no nos damos cuenta. Pero su destino personal aquí en la tierra no les importa para nada. Lo que les importa es Dios y su evangelio. Y ahora finalmente llegamos a las peticiones, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos de poder jubilarse tranquilamente y que aquí no pase nada mal. No, algo se debe de haber transmitido mal. Esto no era su oración. Su oración era: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bueno, de la palabra denuedo habrá que hablar. Antes hablamos de la palabra. O sea, no le interesa a nadie lo que opinamos como creyentes de esto y el otro. No le interesa a nadie lo que podemos contar de anécdotas y de historias bonitas desde un púlpito. No les interesan nuestros chistes y nuestras cosas graciosas que tenemos que decir. Lo que a Dios le interesa es que proclamemos su palabra. Y esto no solamente desde un púlpito, sino también cuando tú entres en una conversación con tu amigo, con tu amiga, con tus compañeros de trabajo. Piden poder hablar y dar testimonio. Y luego esta es la otra, con denuedo. Denuedo significa
varias cosas. La palabra realmente, y ahora no vamos a entrar en tecnicismo, se lo resumo simplemente. Ahí hay 3 elementos en esa palabra. De nuevo significa hablar con libertad, que no te dejes condicionar con nadie, ni de nadie, ni con nada. Ni amenazas de multas, ni amenazas de este o de otro tipo. Tú hablas lo que tienes que hablar, y lo que tienes que hablar es lo que está escrito y lo que es el Evangelio y lo que Dios ha revelado. Hazlo a tu manera, pero háblalo y no te dejes intimidar. En segundo lugar, de nuevo significa que lo haces en público. Bueno, hay conversaciones privadas, pero a veces, vete tú a saber, vas a tener la posibilidad de decir algo en público. Y yo podría ponerte ejemplos de lo malos, de gente que han tenido la posibilidad de decir algo en público. Bueno, tampoco siempre hay que echar un sermón evangelístico. A veces basta con 2 o 3 frases. Y no han tenido el coraje de hacerlo por diplomacia. Y vale la pena recordarnos que Dios nos ha llamado no para ser sus agentes secretos, sino para ser sus embajadores. Esto es hacerlo en público. Y en tercer lugar, la palabra de nuevo implica sin miedo a las consecuencias, pero a la vez con gozo. O sea, no tiene que poner cara de un mes de lluvia, ¿vale? O como si acabas de morder un limón. O sea, cuando hablas del Evangelio, hazlo sin miedo, sin temer a las consecuencias, pero hazlo con una palabra, con una cara para aquella persona que te escucha, pues se da cuenta que realmente la cosa te llena, va en serio. Bien, entonces termino. Dice aquí, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y esto pasó en el libro de los Hechos. Dios sentó la base para que esa iglesia prosperase. No había forma de parar lo que era imparable. Y llegó finalmente el año 305, me parece que fue, cuando el último emperador romano que se atrevió a perseguir la iglesia cristiana, Diocleciano, finalmente en su lecho de muerte tenía que reconocer, gritando a alguien que él no vio, pero con el puño en alto, diciendo: al final también me has vencido, oh Galileo, dirigiéndose a un Jesús que él no conocía, pero reconociendo su propia derrota. Y ahora, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Bueno, yo no sé si tembló, porque esto aquí casi tembla cuando antes cantamos. Pero, bueno, vamos a suponer que era un ligero terremoto, ¿vale? O sea, la casa siguió intacta, porque no había muertos. Pero había un temblor. Pero esto yo no tengo ningún problema en tenerlo literalmente. Lo había, pero esto también se hace metafóricamente, o sea, como ejemplo. Quiere decir, cuando la iglesia de forma unida ora de forma teocéntrica para la gloria de Dios, Dios actuará. Y luego viene la respuesta a la oración. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, no algunos, ¿vale? No los más escogidos, los más espirituales. Aquí dice todos, como se dice hoy, todos y todas. Bien, pues no había ninguna excepción. Todos habían orado como un hombre y una mujer, por supuesto, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo les capacitó para esa tarea porque tenían trabajo que hacer y no podían permitirse el lujo de tener miedo. ¿Sabes que el miedo paraliza? Olvídate de esto.
Tú a lo tuyo, da un testimonio alegre y creíble de lo que has vivido con el Señor y déjale a Dios de ocuparse de las consecuencias, ¿vale? Así de sencillo. Y esto es, hablaban con denuedo. Esto es la respuesta a la oración, la palabra de Dios. Esto es lo que habían pedido, esto es lo que Dios les concedió. Y quiera Dios que ahora, en el año 2023, muchas personas oren la misma oración: Señor, ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, con dedicación, sin miedo. Y te puedo asegurar una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana: este país temblará. Que Dios te bendiga. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a orar según las pautas que nos marca tu palabra, y esta oración ejemplar de la iglesia primitiva que nos ha sentado un precedente sin igual. Señor, te pedimos en estos tiempos por siervos que proclamen tu palabra con atrevimiento, con dedicación, con pasión, sin miedo, sin temor de las consecuencias, teniéndote a ti en la mira, y también esa nube de testigos que a través de la historia fielmente ha proclamado lo que tú has revelado. Señor, quítanos este temor a lo que los hombres puedan hacernos y ayúdanos a centrarnos en lo que tú puedes hacer. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.